Encontramos el último búnker nazi en el Ártico. Abrieron un portal al infierno. Querida comunidad de Relatos para la Noche, lo que estoy a punto de revelar es algo que nuestro gobierno nos ha ocultado, y creo que es importante que lo sepan. Aún hay nazis en la actualidad y conectaron con otros mundos. Esto comenzó con el recuerdo del sol se ponía en el horizonte cuando me trajo otra bebida. Una camarera guapa, de piel oscura, cabello largo y negro recogido en una coleta, con flores alrededor del cuello. Me costaba decidir qué era más hermosa. ¿El atardecer sobre el océano o ella? Mi mente me decía que era esto último. Después de todo lo que he pasado, no me atreví a pedirle su número. Incluso cuando me dedicó una sonrisa de pez koi, y se dio la vuelta para irse. Todo era perfecto. La puesta de sol, la bebida. Por fin, de vacaciones después de dejarme la piel trabajando para el colectivo estas últimas 2 décadas. Sin ninguna preocupación a la vista. Solo que podía oír un sonido persistente. Un zumbido agudo justo debajo de mi mente. Era constante y no dejaba de molestarme. El sonido no cesaba por más que intentara apartar de un manotazo el ruido. Y entonces... ¡Madre mía! Me desperté con el teléfono sonando sin parar, con esa palabra tan temida que me indicaba quién llamaba. Era del trabajo. Solté un gemido. Extrañando ya la playa y a la chica guapa que me traía bebidas, contesté y pulsé el botón verde y hablé. Sí, ¿qué pasa?, pregunté, sabiendo que probablemente sería otra locura. Nunca un día libre en este trabajo. La voz simplemente respondió, hay un coche esperándote afuera. Necesito que pases lo antes posible. La voz al otro lado de la línea fue breve y concisa. ¿Acaso fue otra ruptura interdimensional? Intenté preguntar, sabiendo que no habría respuesta, pero tentando a la suerte de todos modos. Su única respuesta fue silencio. Al mirar la pantalla, ya habían colgado. Claro, buena conversación. Aunque no quería, me levanté de la cama. Me levanté y me estiré antes de correr las cortinas para mirar hacia afuera. Allí, en la calle, me esperaba una camioneta negra con las luces encendidas, esperando a que saliera y entrara. Dios mío, odio cuando se meten con esta agencia gubernamental secreta. Es tan melodramático. Rayos, la sede está a solo un par de millas. Podría llegar fácilmente en minutos si me lo pidieran. En cambio, tienen que enviar estos coches estúpidos para que parezca que me van a secuestrar con la espalda sobre la cabeza para no volver a verme. Por pura diversión, los hice esperar mientras tomaba un café y me vestía. Rayos, al conductor seguro le pagan por hora. Debería agradecerme. De todas formas, a mis superiores no les va a importar nada si llego unos minutos tarde, ¿verdad? Por no mencionar que son las 3 de la madrugada. Así que mi sueño reparador y mi agradable descanso se vieron interrumpidos. Al menos necesito un café para compensar. El conductor no me dijo nada mientras subía al coche, simplemente empezó a conducirme hacia el centro. Le di un sorbo a mi café mientras caminábamos, curioso por saber a qué clase de nuevo infierno me estaba llamando el colectivo a estas horas. Creo que voy a pedir vacaciones después de esto, por muy poco que sea el trabajo. Me lo he ganado, maldita sea. Sobre todo después de todo lo que he hecho con el programador consciente y de cerrar estas malditas rupturas dimensionales. Dios, por favor, que esto no sea otra ruptura. Una aberración de la realidad que llega a nuestro mundo y con la que puedo lidiar. Un desgarro completo en el tejido de la realidad, sin embargo. Solo me quedan algunas de esas antes de que me eliminen para siempre. Ojalá al menos me den un buen equipo para esta. Si ese es el caso, la sede del colectivo era un edificio alto y modesto en pleno centro. Un pequeño letrero en la fachada indicaba que era una agencia de marketing. Sin embargo, no tengo ni idea de si había algún negocio de marketing en los pisos superiores. Rayos, no tengo ni idea de por qué el edificio era tan alto. Todo con lo que trabajábamos en el colectivo estaba bajo tierra, en una enorme red de túneles y subsuelos justo debajo de nuestros pies. Este lugar se extendía kilómetros y albergaba horrores indescriptibles de las aberraciones que habíamos acumulado en años pasados. Si este lugar alguna vez fuera atacado o cayera de alguna manera, bueno, la humanidad no se queda atrás. Al menos en nuestro universo. El conductor aparcó en la acera,
sin decir palabra, mientras las puertas se abrían y yo salía. Un aire húmedo y caliente me acompañó mientras caminaba rápidamente hacia el edificio, abrí paso a través de las puertas dobles y atravesé el vestíbulo hacia el ascensor. El lugar de siempre se iluminó al escanear mi zona en la consola del ascensor. Un breve zumbido y un tartamudeo. Entonces, el ascensor se desplomó. Se abrían los mismos pasillos con luces fluorescentes blanquecinas que he visto durante los últimos 20 años. Vaya, no creo recordar nada anterior a mi trabajo con el colectivo. Solo persecuciones interminables para contener las rupturas y capturar aberraciones. El pasillo estaba casi vacío a pesar del bullicio constante de este lugar. Después de unos minutos caminando solo, finalmente vi a un hombre mayor de pie frente a una de las puertas de la sala de reuniones. «Hola, agente Archer, me alegra volver a verlo», dijo. Ronald, el anciano, me ofreció la mano para estrecharla. La tomé, apretándola con fuerza antes de soltarla y seguirlo a la habitación mientras empezaba a hablar. «Aunque seguro que tú no puedes decir lo mismo. Siempre hay un problema nuevo cuando tenemos que llamarte», dijo Ronald. Interrumpió un bonito sueño que estaba teniendo. Gruñí, tomé asiento en la mesita y abrí la carpeta que me había tirado delante. Por un segundo, pensé que las fotos eran en blanco y negro. Pero después de mirarlas fijamente un momento, me di cuenta de que estaba viendo un paisaje desolador y helado. ¿Y a dónde me envías? Al Ártico, dijo Ronald, sentándose frente a mí. Tenemos un problema tremendo. Perdón por el juego de palabras. Hojeando el archivo, empecé a descifrar a qué se refería. Base de investigación en el Ártico. Estudios sobre poderes de culto que abren una brecha entre dimensiones. Dijo. Dios mío, los nazis. Hacía tiempo que no veía a estos cabrones involucrados en nada. ¿Cómo demonios sigue resistiendo una base nazi en 2025? Pregunté, mirándolo. De verdad, estoy tan sorprendido como tú. Nos enteramos de este lugar por un desertor que apareció en nuestra puerta. Así que esta facción de las SS ya existía desde la época de Hitler. Al parecer, simplemente aguantaron y no se fueron después de que él decidiera darse un capricho en ese búnker. Se convirtieron en su manía, buscando maneras de revivirlo mediante procesos antinaturales. Dijo Ronald, reclinándose en su silla y dejando escapar un cigarrillo. Claro que ellos también encontraron la manera. Cuenta conmigo. Estaré buscando a Hitler, dije, mirándolo desde los archivos. No es tan sencillo, ojalá solo fuera así. Me respondió. Dios mío, qué lío. Pronuncié con voz cansada. Ronald negó con la cabeza, inclinándose hacia adelante y dando una larga calada a su cigarrillo antes de continuar. Los malditos abrieron un portal al infierno, Archer. Anda ya, dijo apartando el archivo y yo me froté los ojos. Era demasiado temprano para esto. Así que no se trata solo de terror, sino de una huida al infierno. Sí, y se está extendiendo. Cuanto más tiempo esté abierto el portal, más terreno cubrirá. Actualmente, ha infectado un radio de 8 kilómetros desde la base. Por suerte, lo pusieron en el Ártico en lugar de en su territorio en ese momento, respondió. ¿Cuánto tiempo lleva abierto para que ocupe tanto espacio? Yo pregunté, pero creo que ya sabía la respuesta. ¿Y cuánto tiempo tardará en extenderse más allá de las tierras baldías? Según nuestra fuente, ha pasado una semana. Otra larga sequía de enfermos y, según los cálculos, tenemos un mes antes de que empiece a avanzar lentamente hacia las costas de Groenlandia y el norte de Canadá. Así que tenemos un plazo muy ajustado. Dijo Ronald. Caramba, murmuré, a lo que Ronald soltó una risa seca. Literalmente, sí, respondió. Entrarás con un equipo de 3 personas. Una especialista en ocultismo, se llama Vera, ella podrá cerrar el portal mediante un ritual. Los otros 2, Pete y Marcus, serán tus expertos en fuerza y demostraciones. También he dado mi aprobación para que la desertora te acompañe como guía. Se llama Selene. Una mujer bastante agradable, sorprendentemente. Dijo que siempre quiso salir de la secta, pero que no había tenido forma de escapar hasta ahora. Ten cuidado, no sea que te traicione.
¿Y tú crees que lo hará?, pregunté, mirándolo fijamente. Ronald solía tener buen olfato para cosas como la traición, pero también sabía que tenía un historial de ser blando y atractivo con las mujeres. Por la foto que tenía en el archivo, sin duda estaba en esa categoría. 30 y tantos, cabello largo y oscuro, ojos verde oscuro y un rostro tierno que sin duda había pasado por algo. Con un poco de suerte, decía la verdad y solo quería salir del infierno del que escapó. En el peor de los casos, muere con los demás cuando cerremos el portal. Espero que no. Podría ser un activo valioso, dijo, aplastando el cigarro, ahora agotado, en un cenicero sobre la mesa. Dos hablando de activos, nada sale de aquí. ¿Entendido? No hay pasivos, no hay supervivientes. Un momento. Dijiste que esto era básicamente un complejo, ¿verdad? Familias y cosas así. Sabes que no mato niños. No lo harás, dijo, empezando a levantarme y mirándolo directamente a los ojos. No tienes que preocuparte por matar a ningún niño. ¿Cómo crees que abren el portal? Lo hacen usando a su propia gente, dijo, levantándose y abriéndome la puerta. Lo miré un momento, estupefacto. Solo pudo asentir, cerrar los ojos y peinarse hacia atrás mientras buscaba otra pastilla en el bolsillo. Sí, pregúntale a tus compañeros lo demás. Bueno, no uso el término a la ligera, ¿sabes? Salí de la habitación y bajé a la armería, donde podía elegir las armas y municiones necesarias para la situación. Para mi sorpresa, el resto del equipo ya estaba esperando allí abajo. Vera, una mujer de mi edad, de cabello castaño rojizo oscuro y figura esbelta, me saludó con la mano al entrar. Trabajamos juntos en un caso de peaje en Nueva Orleans hace años, y estoy bastante seguro de que me salvó el pellejo más de una vez en ese viaje. Los otros, Pete y Marcus, parecían el número 10, uno al lado del otro. Pete era alto, fibroso, con una gran calva que empezaba a asomar en la cabeza, a pesar de que apenas pasaba de los 30. Marcus, por su parte, era uno de esos tipos que parecían corpulentos, pero en realidad solo tenía una cantidad descomunal de músculos, disimulados por su complexión, con una barba enorme y prominente a juego. Estaban quitando armas y explosivos de las paredes y metiéndolos en bolsas tácticas como preparación. Me dirigí a Vera para que me contara lo que tenían hasta el momento. ¿Tienes lo esencial?, pregunté. Ella asintió, lanzándome un frasco de líquido transparente. Agua bendita. Ya he pedido que mojen y consagren nuestra munición, ya que están en ello. Ronnie, te doy el resumen de lo que buscamos. Ella respondió, nazis, una puerta infernal en la tundra helada del Ártico. Ya he jugado a Wolfenstein. Estaremos bien. Yo suspiré. Ella solo rió entre dientes. Ojalá fuera así de fácil, dijo. Mira, si te encuentras con Hitler, me preocuparé. Bromeé, casi coqueteando con ella. Intenté evitar las relaciones interpersonales, pero ella dijo, vaya, no hay mucho más que decir. Dijo con su sonrisa era deslumbrante. Oigan, ¿no pueden esperar para coquetar después de la misión? Pete gritó desde el otro lado de la habitación. Le mostré el dedo medio mientras Vera se reía y volvía a su trabajo. En su mochila, vi el arsenal habitual para combatir a los impíos, agua bendita, un par de cruces y bastantes libros viejos y polvorientos con extrañas ruinas en la portada. Probablemente se usaba arameo para realizar los rituales para cerrar los portales o abrirlos si alguien era tan estúpido como para intentarlo. ¿Dónde está la desertora?, pregunté, mirando a mi alrededor. Mi pregunta fue respondida casi al instante. Estaba sentada junto a una de las paredes del fondo, con la mirada fija al frente como si no pasara nada a su alrededor. La pobre mujer tenía esa mirada perdida que tantas veces he visto en estas misiones después de que algo malo ha sucedido. Dios mío, qué mala pinta tiene. Dije. Sí, ha pasado por algo, respondió Vera. Seguimos preparándonos en relativo silencio, reuniendo armas, asegurándonos de tener todo lo necesario para enfrentar la amenaza del infierno al que nos adentrábamos. Después de unas 2 horas, estábamos listos. Al subir a la azotea, nos esperaba un helicóptero, listo para llevarnos al aeropuerto para el largo vuelo que nos esperaba. Fue un viaje corto,
Todos sentados en silencio mientras el zumbido de las aspas ahogaba cualquier intento de conversación. Cuando apareció el aeródromo, nos esperaba un avión de carga, ya cargado con el equipo de comunicaciones, para que pudiéramos informar al cuartel general cuando fuera necesario para obtener refuerzos o simplemente para enviar actualizaciones. Cargamos y despegamos poco después. Todos permanecimos en silencio mientras el suelo quedaba atrás. La relativa seguridad del hogar con él. «¿Entonces eres nazi?», le preguntó Marcus a Selene casi sin rodeos, rompiendo el silencio mientras volábamos. Pete soltó una carcajada mientras Vera se quejaba. «No la molestes, Marcus. Ella es quien nos guiará cuando lleguemos», dije. «No, está bien», respondió Selene. Su voz era suave, tranquila, con un ligero acento alemán que se reflejaba en su inglés. «Nací como una de ellas». «Sí. Ahora quiero que ardan todas». «Claro que sí, brindaré por eso», dijo Marcus, levantando una pequeña petaca. Vera se la arrebató de la mano, derramando un licor desconocido por todo el suelo. «Oye, esa era mi única bebida», dijo Marcus. «Estás a punto de embarcarte en una misión muy peligrosa donde todos arriesgamos nuestras vidas. ¿Puedes aguantar sobrio hasta que regresemos con vida?» «Dios mío». Vera lo regañó, poniéndolo rojo como un tomate bajo su espesa barba. Se volvió hacia Selena. «¿Qué te hizo querer salir?» «Crecí oyendo hablar de la gloria del Reich, que éramos nosotros quienes restauraríamos el poder en este mundo». Empezó a sentarse con un suspiro. «¿Tienes idea de lo que es crecer sin ver el sol? Hace frío allá arriba. Nos dijeron que nunca podíamos salir, que nunca podíamos dejar entrar la corrupción del mundo. Nos dijeron que teníamos que mantenernos puros hasta el día en que el Führer regresara». «Oh, aquí vamos», susurró Pete, agarrando la petaca de Marcus del suelo y llevándosela a la boca para recoger cualquier resto de alcohol que pudiera encontrar. Selene prosiguió: «A los 20, me eligieron. Fui una de las personas que mantendría vivo el legado del Führer, incluso después de su partida durante décadas. Gracias a algunos de nuestros científicos, tuve una hija. Una hermosa niña a la que llamé Anaise. Era fuerte y hermosa. La crié para que fuera amable y cariñosa con quienes la rodeaban. Ella fue el único calor que sentí en ese frío recinto. Mientras estuvo cerca de mí, la luz de 1000 hijos palideció en comparación. Entonces me la arrebataron», dijo, con los ojos helados mientras pequeñas lágrimas comenzaban a formarse en las comisuras. «Estos bastardos me sujetaron mientras gritaba y los arañaba para que me soltaran. Déjenme llevarla de ahí». Los vi conducirla a un círculo con los otros niños y degollarla, derramando sangre sobre la entrada. Intercambiaron su vida por poder sin siquiera pensar que podría estar destinada a algo mejor. Rompió a llorar cuando Vera se acercó y le puso una mano en el hombro, conteniendo las lágrimas. Selene continuó: «Juro que le cortaré la garganta yo misma», susurró, y las lágrimas se detuvieron al recuperar la frialdad y el distanciamiento. «Me han arrebatado la única luz del sol que he conocido. A cambio, les haré sentir la fría ausencia del sol por la eternidad. Sí que eres fuerte». Marcus silbó levemente mientras yo le daba una patada en la espinilla, silenciándolo al mismo tiempo. «Llegada estimada en 5 horas». Una voz se escuchó por el avión calmado: «Muy bien, todos. Descansen y prepárense para partir en cuanto lleguemos a destino». «Entendido», dije, y los demás asintieron. Me recosté en el asiento del corazón, cerrando los ojos y echando la cabeza hacia atrás, dejando que el zumbido del viento me arrullara hasta el último sueño tranquilo que pueda tener. «Mira eso». Podía oír los gritos de los pilotos mientras el avión atravesaba la turbulencia, despertándome de golpe en mi asiento. Me froté los ojos, sacudiendo la cabeza mientras el cansancio intentaba cerrarlos de nuevo. Pete volvió a gritar: «Archer, en serio, ven aquí a mirar». «Sí, sí, voy para allá», dije, poniéndome de pie e intentando desesperadamente mantener el equilibrio mientras el avión se desviaba. «Madre mía. Viene hacia nosotros», gritó Marcus, echándose a un lado para volver a su asiento. «¿De qué demonios hablas?». Apenas había terminado mi pregunta cuando atravesé una ventana y lo vi con mis propios ojos. «¿Qué demonios?».
Una criatura enorme volaba justo al lado de nuestro avión, al menos la mitad del tamaño del avión de carga en el que íbamos. Bueno, no creo que fuera amigable. Las largas alas correosas lo mantenían en vuelo, aleteando en el aire frío. Su cabeza era vagamente humana, con un hocico puntiagudo de reptil rematado en ranuras. Debajo, una mandíbula llena de dientes afilados. Pero lo más llamativo eran sus dos ojos, que parecían a la vez negros como un traje llameantes. En la parte superior de su cabeza había unos enormes cuernos curvados que parecían capaces de atravesar fácilmente a un caballo y seguir adelante si así lo deseaba. Juro que me miró directamente antes de lanzarse de nuevo contra el avión, golpeándolo de lado con una enorme mano humanoide terminada en garras afiladas. Se oyó el metal rasgarse al atravesar el casco, haciendo que el avión se desviara en dirección contraria por un instante. «Todos, agárrense. Vamos a caer». El piloto avisó por megafonía justo cuando el demonio volvió a pasar, esta vez desgarrando el ala derecha del avión. Las alarmas empezaron a sonar mientras nos inclinábamos rápidamente hacia adelante, con la gravedad imponiéndose mientras los pilotos intentaban desesperadamente mantenernos estables. Sentí que el avión intentaba girar, desviándose en una dirección mientras el demonio emitía un chillido que se oía por encima del viento y las alarmas estridentes, llenas de ira, dolor y odio, todo a la vez. «Abróchense los cinturones», les grité a los demás mientras nos dirigíamos a nuestros asientos, luchando contra una multitud de fuerzas G que intentaban lanzarme por todos lados. Conseguí volver a mi asiento y pasarme el cinturón por encima del cuerpo. No pude hacer nada más que cerrar los ojos, apretar los dientes y rezar para no acabar convertidos en una mancha de sangre sobre el hielo. El aullido del demonio resonó de nuevo por el pasillo, avisándonos de que, aunque saliéramos de esta, aún nos quedaba algo por hacer si queríamos sobrevivir. El sonido del viento se mezclaba con la alarma mientras girábamos cada vez más rápido. Uno de los otros, creo que Pip, empezó a hacer ruidos horribles mientras bajábamos, escupiendo la poca comida que tenía en el estómago junto con el alcohol. Me agarré fuerte, intentando no tensar demasiado el cuerpo, porque solo empeoraría el impacto cuando finalmente tocáramos el suelo. Muy bien, vamos a entrar a toda velocidad. Pero les voy a dar una pequeña sorpresa. ¿Puedo ver la base?, dijo el piloto por el comunicador antes de que otro espantoso ruido de metal rompiéndose lo interrumpiera. El avión se desvió hacia un lado, nivelándose por un breve instante antes de que pudiéramos sentirnos caer de nuevo por los aires. Por un instante, reinó la paz. Al instante siguiente, todos nos sobresaltamos por el impacto del avión al estrellarse contra el suelo, esparciendo escombros por todas partes. Quedé inconsciente, aunque creo que solo por unos minutos. Cuando desperté, la alarma seguía sonando, pero mi compañera estaba de pie encima de mí, intentando desesperadamente desabrocharme el cinturón de seguridad y sacarme de entre los restos. Mirando a mi alrededor, vi a los demás aún con vida, intentando recuperar su equipo de los restos que ardían rápidamente mientras las llamas comenzaban a extenderse. Recuperé la compostura, salí del avión derribado y vi dónde nos estrellamos. En cuanto me azotó el frío ártico, estaba listo para volver a lanzarme a las llamas. Los demás salieron a mi lado, mirando el pequeño edificio del que nos habíamos estrellado, a unos 15 metros de distancia, con una sola puerta doble lateral como entrada. Miramos hacia atrás y vimos al piloto salir de la cabina a toda prisa, abriéndose paso hacia nosotros mientras escuchábamos el chillido infernal desde arriba. Esa cosa regresaba, buscando a cualquier superviviente que pudiera destrozar con sus garras malvadas. No se preocuparon por el equipo. «Tenemos que alejarnos de esa cosa», grité, sacando una pistola de mi costado y corriendo hacia las puertas. Los demás captaron la idea, incluida Celine, y echaron a correr desesperadamente hacia la entrada del búnker. Todos golpeamos la puerta a la vez, intentando abrirla a la fuerza mientras el demonio se lanzaba en picado desde arriba. Mientras Marcus y Pete empujaban el mecanismo helado de la puerta, retrocedí y disparé al demonio para intentar distraerlo. El piloto hizo lo mismo, alejándose unos metros para intentar distraernos y que los demás pudiéramos entrar. No te alejes demasiado. Mi advertencia no llegó lo suficientemente rápido. Antes de que nos diéramos cuenta, el piloto desapareció, lanzado al aire mientras unas garras afiladas se le clavaban. El demonio lo llevaba en las garras inferiores, donde estaban sus pies.
Y cuando alcanzó una altura considerable sobre nosotros, nos aseguró cuál sería nuestro destino si también nos garraba. El maldito bicho agarró al piloto por ambos pies, uno en cada mano, y lo destrozó como si fuera una espoleta, partiéndolo en dos. La sangre llovía, humeando en el frío aire ártico antes de salpicar la gélida tundra de abajo con una terrible mancha. ¡Al diablo con esto! Me dirigí a la puerta, dándole unas buenas patadas para soltar los ojos del mecanismo antes de que se desplomara. El aire cálido salió a nuestro encuentro mientras el demonio comenzaba a descender en nuestra dirección. Todos corrimos hacia adentro, cerrando las puertas de golpe justo cuando el demonio se estrellaba contra ellas, casi atravesándolas, de no ser por su enorme tamaño. Sin perder tiempo, corrimos más adentro, bajando por la escalera que teníamos delante para alejarnos no solo del frío gélido, sino también de la criatura que ahora golpeaba la puerta, intentando desesperadamente entrar para destrozarnos, igual que el piloto. Después de 2 tramos de escaleras y de bajar directamente, nos detuvimos para recuperar el aliento. Todos jadeábamos profundamente mientras nos esforzábamos por respirar. ¿Cómo demonios salimos de aquí ahora?, preguntó Pete, aún jadeando. Mientras nos mirábamos, Vera negó con la cabeza, mirándome mientras Marcus se revisaba la espalda, observando las armas y los explosivos que había dentro para prepararse. También revisé mi placa trasera y saqué un papelito con un mapa rudimentario que Selene dibujó al llegar al colectivo. Parece que casi llegamos a las habitaciones. Ahora, buscaremos allí algún equipo de comunicación para poder enviar un mensaje a casa. Hasta que nos deshagamos de esa cosa, no habrá forma de que la ayuda venga a buscarnos, dije, mirándolos uno por uno. Pete apretaba los dientes mientras Marcus inspeccionaba las armas, sosteniendo un rifle AR y cargando una Mac que tenía un trozo de cinta sin marcar. ¡Dios mío! Miré a Vera con mi siguiente pregunta. Cerramos el portal. ¿Eso elimina al de arriba? En teoría, sí, respondió, dudando un momento. Pero, siendo realistas, deberíamos prepararnos para cualquier desastre. La única información que tenemos sobre las infestaciones de Elgate está tan desactualizada que no podemos estar seguros de qué demonios pasará. ¡Rayos! La última vez que abrieron una, simplemente cubrieron toda la zona con bombas explosivas y esperaron lo mejor. Eso fue hace casi 70 años, creo. No esperaron a que se cerrara el portal antes de que las bombas empezaran a caer. Genial. Así que esta es una misión aún más acertada que la que nos habíamos propuesto. Fantástico, dijo Marcus, repartiendo más armas con cruces en los cañones. Como la mitad de nuestra munición está en ese montón de fuego de afuera, más les vale que cada disparo cuente. Le entregó a Selene una pistola pequeña con uno de los cargadores especialmente marcados, antes de dudar un momento y mirarme. Asentí. Por lo que nos había dicho en el avión, era de confianza. Pero primero, tenía que preguntar, ¿sabías que esa cosa estaría ahí arriba? No, me la negó. Cuando me fui, todo estaba contenido en los subniveles 4 y 5. Avanzó rápidamente. Señaló la escalera que teníamos delante. Al descender a un túnel tenuemente iluminado, a pocos metros de la oscura superficie de hormigón del búnker, la imagen empezó a cambiar. Empezó a abultarse como si tumores crecieran desde la sólida pared y se convirtieran en carne. Podía ver venas que se extendían por él, algo bombeando y haciendo que las paredes mismas vibraran con un fluido rojo y negro justo debajo de la superficie retorcida. Negativo, susurró Vera, acercándose un poco más para ver mejor. La seguí, intentando evitar que se acercara demasiado, pero me di cuenta de que era inútil. Era demasiado inquisitiva sobre lo que veíamos. Que la ocultista encuentre un pasillo de carne cancerosa y se sienta fascinada en lugar de disgustada. Levantó la mano para taparlo antes de detenerse. ¿Han visto alguna vez un huevo podrido justo cuando vas a desayunar?, comentó Pip, con cara de asco al ver la extraña sustancia por las paredes. Crecí en una granja. Una mañana fui a romper un huevo del gallinero para desayunar. Y bueno, salió así. Dios mío, todavía puedo oler lo horrible que era. Nos lo quitamos de encima, recuperando la compostura y haciendo nuestro siguiente movimiento por el pasillo. Todos tuvieron cuidado de no tocar las paredes, temiendo que enviara alguna alerta a los guardias que acechaban abajo. Dios sabe que lo último que necesitamos es que ellos sepan que ya estamos aquí,
suponiendo que no estuvieran ya alertados por el choque de arriba. En realidad, nadie oyó el estruendo. ¿Dónde demonios están todos?, pregunté, mirando a Selene mientras ella simplemente se encogía de hombros. No quedamos muchos después de que se abrió el portal. Al menos, no mucha gente normal. Muchos fuimos relegados a los niveles superiores, mientras que los trabajadores se quedaron abajo. Algunos dijeron que la puerta empezó a afectarles, y que sus mentes se corrompieron aún más a medida que aumentaba su exposición al infierno. No lo sé. Intenté evitar acercarme a la puerta después de que se la llevaran, ella respondió. Es difícil imaginar que se pueda corromper a los nazis más allá de su norma. Marcus dijo en voz baja, sacándole una carcajada a Pete. Lo mandé callar mientras Selene gruñía y seguía avanzando por el pasillo. El olor me golpeó como un camión de 10 toneladas lleno de huevos podridos. El peor hedor a azufre que he sentido en una ráfaga frontal, con un matiz añadido a carne podrida, para rematar el horrible olor del domingo que venía del otro extremo del pasillo. Una luz tenue colgaba del techo, dejándonos con la incertidumbre de lo que nos aguardaba. Me puse una mascarilla de tela alrededor del cuello, con la esperanza de que el olor no me penetrara la nariz, haciéndome lagrimear al abrumarme todos los sentidos. Pete empezó a revolcarse cerca, inclinado contra la pared y vomitando a borbotones mientras los demás intentaban seguir adelante brevemente. Dios mío, qué horror, dijo Vera, tapándose la nariz con la mano mientras mantenía la otra, apuntando hacia adelante con el arma. Esto solo va a empeorar, murmuré. Seguimos caminando en silencio, intentando superar el intenso olor y mantenernos alerta mientras las sombras jugaban en las paredes iluminadas por destellos. Juro que se movían, latiendo como si tuvieran pulso. Solo podía sentir asco. 2 décadas en el colectivo, y esto era, por mucho, una de las cosas más asquerosas que he visto en mi carrera, lo cual era, bueno, el listón muy alto. Sigue moviéndote y mantén los ojos abiertos, dijo Selene. Ahora empezaba a salir de su caparazón. Tenía el arma lista, apuntando hacia adelante como si fuera a dispararle a lo primero que viera. No podía culparla después de todo lo que nos contó. Pero me preocupaba que se pasara de la raya con el gatillo. Había movimiento más adelante, no proveniente de las paredes vivientes, sino algo que se movía a través de ellas. Oímos pasos pesados golpeando el suelo de hormigón cuando, de repente, una persona dobló la esquina y apareció justo en nuestra línea de visión. Al menos, creo, fue humano en algún momento. Tenía la cara ensangrentada, con ambos ojos ausentes en los hoyos de sangre donde deberían estar. A pesar de la falta de visión, pareció vernos. Se detuvo al doblar la esquina y nos evaluó un instante antes de abrir la boca y emitir un chillido inhumano, que fue interrumpido por una bala disparada del arma de Selene. Entró limpiamente por uno de los agujeros vacíos de los ojos, un chorro de sangre, que salpicó la pared tras él, indicaba la herida de salida, mimetizándose con la carne expuesta. Adiós a la opción sigilosa, dijo Marcus con moderación, y continuó con una ingeniosa retahíla de maldiciones que probablemente no volveré a oír en mi vida. Todos decidimos correr hacia adelante al mismo tiempo que el repiqueteo de pasos comenzó a llegar desde el pasillo, acercándose a la fuente antes de que pudieran abrumarnos. Al doblar la esquina, vimos una mente fugaz. En lugar de otro pasillo o escaleras, como esperábamos, había una caverna enorme. Un sendero metálico que conducía precariamente a un pozo oscuro que parecía estar lleno de fuego, cientos de metros más abajo. Las mismas paredes color carne lo cubrían todo. Pero era imposible saber dónde estaba la hormiga, allá abajo. El sendero estaba bien, decir que no confiaba en él era quedarse corto. Crujió desde el primer paso y parecía que el más mínimo peso lo haría caer violentamente en las hogueras de abajo. Cualquier preocupación que tuviera sobre la integridad del sendero se esfumó al ver a nada menos que 4 personas cruzando desde una grieta al otro lado de la caverna. Se precipitaban por la pasarela hacia nosotros, sin ojos en sus cráneos, igual que el de allá atrás, con los dientes afilados al descubierto y cubiertos de sangre, mientras cada uno lanzaba un grito discordante para alertar a los demás. Empezamos a disparar, alcanzando al líder en la cabeza, haciéndolo caer hacia atrás contra los demás, derribando a uno de ellos por la barandilla. Su cuerpo se desplomó en el pozo. Y juro que parece que las llamas salieron a su encuentro. «Corran», grité a los demás,
tomando la delantera y avancé. Solo tardé unos instantes en hacer contacto con uno, pero en lugar de malgastar munición, me agaché, empujándolo con el hombro para lanzarlo por encima de la barandilla hacia el fuego. El segundo me agarró, intentando empujarme por encima de las barandillas tras sus compañeros. Era increíblemente fuerte, más de lo que cualquier humano debería ser, y podía sentir sus manos empezando a aplastarme el cuello al envolverlas, mis pies empezando a perder contacto con la pasarela mientras me subía. Pero lo peor era su aliento. Caliente, con el olor a carne podrida justo en la cara. Desde tan cerca, pude ver que los ojos vacíos estaban a punto de pudrirse. Gusanos merodeaban por dentro y se alimentaban de la carne necrótica. Justo cuando sentía que empezaba a inclinarme sobre la barandilla, un cuchillo atravesó el golpe de Marcus y Pete empezó a jalarme de vuelta a la pasarela. Rápidamente empujamos los cuerpos apilados por los rieles inferiores hacia el fuego y seguimos avanzando hacia la grieta. Cuando finalmente llegamos al otro lado, todos casi se desploman. El pozo prácticamente rozaba el suelo, mientras más arroyos nos recordaban lo cerca que estábamos de estar en llamas detrás de nosotros. ¿Qué demonios era eso? Pensé que este lugar era un búnker. El pozo jadeaba desde el suelo cercano. Las puertas del infierno no solo dejan pasar a los demonios. Cambian la geografía de todo a medida que se extienden. Dijo Vera. Negó con la cabeza y dejó escapar un profundo suspiro. Esperen cosas mucho peores cuanto más nos adentremos. Ya estamos prácticamente en el infierno. Terminó de hablar ella. Fantástico, gruñó Marcus, enfundando su cuchillo y sacando una ametralladora ligera de su mochila, cargando otro cargador marcado como sagrado. Me alegro de haber traído más armas. La vamos a necesitar, dije, asintiendo. Gracias por la ayuda. Te cobraré cuando salgamos de aquí. Gruñó. Le cobraremos el doble a Ronald después de esto. Vera les soltó un bufido a todos. Listos de pie otra vez y avanzando. Bien, adelante y abajo, amigos. Dije. Empecé a guiarlos, bajando por el sendero inclinado que atravesaba la grieta. Las paredes de destellos a nuestro alrededor latían con más fuerza, como si cobraran más energía a medida que nos acercábamos al centro. Las luces comenzaron a atenuarse a medida que avanzábamos, así que finalmente tuvimos que encender las linternas, lo que hizo el lugar aún más inquietante. Entonces, ¿por qué no puedes cerrar la puerta desde aquí si la ruptura ha llegado hasta aquí? Preguntó Pete a Vera mientras seguíamos avanzando. ¿Crees que lidiar con demonios es tan fácil? Se burló, sosteniendo su arma lista frente a ella, mientras el polvo flotaba a través del haz de luz de su linterna. Solo puedes cerrar la puerta por donde se abre. Si no, te arriesgas a que vuele aún más y a condenar a más gente. ¿Quieres intentarlo? Podrías haber dicho que no funcionaría y te habría creído, ¿sabes? Masculló, tomándoselo un poco a pecho. El túnel se oscurecía cada vez más, las paredes de carne se desvanecían de un carmesí intenso a negro, pero seguían latiendo a medida que avanzábamos. Un fuerte rugido resonó por el túnel, deteniéndonos a todos. ¿Es esta vez?, preguntó Marcus, sujetando firmemente su arma, con el dedo en el gatillo. Probablemente no sea amigable, murmuró Pete en voz baja, furioso. Esperamos un momento, preparados para ver algo aterrador, pero nos sentimos aliviados al no ver nada. Otro estruendo sordo resonó por el túnel, rebotando en las paredes de carne, pero seguíamos sin ver nada. Sigan adelante, dije, intentando hablar bajo para no alertar a nadie que pudiera estar escuchando más adelante. Seguimos adelante, firmes, en silencio, esforzándonos por oír cualquier ruido que pudiera alertarnos de nuevos peligros en este infierno. Otro rugido resonó en el túnel, pero esta vez a nuestras espaldas. Todos nos giramos, sin saber cómo podría llegar algo hasta allí. Pero, efectivamente, una bestia enorme nos atacaba desde la dirección de la que habíamos venido. Era enorme. Escamas de reptil sobresalían de su piel mientras avanzaba gritando por el pasillo a cuatro patas. Enormes cuernos se inclinaron hacia abajo, listos para destrozar a cualquiera que pudiera atrapar. Todos echamos a correr, sintiendo cautela ante cualquier cosa que pudiera haber más adelante, solo deseando no ser alcanzados por aquella cosa, que ahora rechinaba los dientes mientras nos acercaba rápidamente.
La luz que se extendía más adelante nos indicó que casi estábamos fuera, aunque aún estaba por verse si eso era algo bueno. Al salir del túnel, nos dimos cuenta de que era un caos total, y el fuego estaba por todas partes. Ya ni siquiera había una caverna. Parecía que habíamos cruzado la puerta principal hacia el mismísimo infierno, con el cielo abierto ante nosotros. Llamas brotaban del suelo por todas partes y formaciones rocosas por doquier. Todos se lanzaron a un lado, alejándose de la entrada del túnel cuando el demonio irrumpió, emitiendo un fuerte rugido que lo asustó y lo detuvo en la roca, gritando al cielo y alertando a todo lo que pudiera oírnos de nuestra llegada. Los 5 nos pusimos de pie, apuntándole con nuestras armas y preparándonos para disparar. Sus ojos llameantes nos miraban a cada uno por turno, casi retándonos a dispararle. Pete fue el primero en abrir fuego. Una bala rozó uno de los enormes cuernos mientras abría la boca y se abalanzaba sobre él. Lo oí gritar cuando unos colmillos afilados se le clavaron en el hombro, mordiendo profundamente antes de echar la cabeza hacia atrás, salpicando sangre por todas partes y deshilachándose al empaparse la barbilla. Pete volvió a gritar, levantando su arma a pesar del dolor y vaciando el cargador completo contra el demonio a quemarropa. Sin embargo, esto solo sirvió para enfurecerlo, y volvió a abrir las fauces, devorando la cabeza de Pete y arrancándosela de un mordisco limpio. Un chorro masivo de sangre se extendió por todas partes. «No», gritó Marcus, apretando el gatillo de su arma mientras los demás hacíamos lo mismo, apuntando a cualquier parte de la carne abierta que pudiéramos de la criatura. Los disparos solo rebotaban en las escamas sin ningún efecto mientras el demonio nos miraba. Pete se perdió entre dientes en la criatura. Un grito de horror resonó silenciosamente en su boca. «Citen, detente», una voz llegó desde la distancia, resonando en el paisaje infernal. El demonio obedeció casi de inmediato, como un perro maldito al oír a su amo. Continuó golpeando a Pete en la mandíbula un instante antes de que la voz volviera a sonar. «Bien». Con esa última orden, se abalanzó, arrancando los ojos de Pete de su cabeza incorpórea y provocando que más sangre brotara de sus labios. Se tragó una expresión de satisfacción en su rostro. De las llamas cercanas, emergió un hombre, vestido con un viejo uniforme de oficial nazi, con el pelo pulcramente cortado y peinado hacia atrás, y unas gafas pequeñas cerca de la punta de la nariz. Nos sonrió al salir a las rocas cercanas, indicándole al demonio que se marchara. Empezó a escabullirse de vuelta al túnel, con un gruñido bajo que emanaba de su garganta mientras se lamía los labios, mirándonos fijamente a todos uno por uno mientras pasaba. «Selene, no me avisaste de tu regreso, mi sobrino». «Veo que tu misión fue un éxito», dijo, mirándola fijamente. Ella solo lo miró con cara de piedra mientras se acercaba. «Les dije que no podíamos confiar en un nazi». Marcus corrió hacia ellos. El oficial simplemente sonrió, mirando a Selene, que ahora estaba a su lado. «¿Dónde está mi hija?», preguntó. «A salvo con su padre, claro, aunque ya se ha acostumbrado bastante a su nuevo estilo de vida», dijo, señalando a lo lejos. «Te ha estado esperando». «Selene», dije con voz firme. «Morirás con todos los demás aquí. ¿Entiendes?». «Me alegro», respondió ella con cara de piedra. Los estadounidenses siempre tan seguros de sí mismos. El hombre sonrió, riéndose para sí mismo. «Ahora, no hagamos esperar más al Führer. Tiene mucha hambre». Se giró, caminando hacia el borde del acantilado rocoso donde estábamos y mirando las hogueras de abajo. Con un gesto de la mano, la piedra empezó a moverse, elevándose en el aire para encontrarse con él y formar un sendero. Noté una tenue luz azul formándose alrededor de su mano, girando para conectar con las rocas levitantes mientras las controlaba con algún tipo de magia. Selene lo siguió, girándose y fulminándonos con la mirada. «Vamos», nos gritó. Que esperar a que lo siguiéramos era muy arrogante, sobre todo considerando que aún teníamos las armas en la mano y no íbamos a irnos sin luchar. Disparé un tiro, dándole justo en el hombro por detrás. Ni siquiera se movió, simplemente se giró para encararnos con un suspiro. «Bien, lo haremos a la fuerza. Vengan a mí». Tras decir eso, 4 enormes demonios alados surgieron volando repentinamente desde abajo del acantilado. Sus alas lanzaban aire caliente hacia nosotros mientras descendían a nuestro nivel.
Los marcadores dispararon 2 tiros, pero rebotaron en las escamas casi sin problema. Una de Vera terminó golpeándola con fuerza en la membrana correosa de su ala, abriéndole un pequeño agujero que provocó que el demonio aullara de ira. Empezó a atacar antes de que el oficial le diera una nueva orden, lo que provocó que simplemente la levantara y la apretara con una de sus enormes manos. Los demás siguieron su ejemplo, uno agarró a Marcus antes de que otro me alcanzara. Intenté dispararle a la cabeza, pero mi primer disparo falló, y el segundo apenas rozó uno de los cuernos antes de sentir unas garras enormes y hábiles envolviéndome el cuerpo. Inmediatamente, me apretó y sentí que me quedaba sin aliento mientras luchaba por respirar. «Adelante», dijo el oficial, avanzando de nuevo por el sendero de rocas que levitaban. El demonio que nos sujetaba huyó. Unas alas enormes nos golpeaban la cara con aire caliente, lo que dificultaba la respiración. Al pasar por encima del acantilado rocoso, pude ver lo que yacía abajo, y me hizo temer cuál sería nuestro destino, incluso si salíamos vivos de allí. Kilómetros y kilómetros de fosos llenos de fuego y cuerpos, no muertos, sino que se alzaban en agonía. A la vista de la altura del pájaro, pude ver que seguían vivos, en cualquier sentido que la palabra pudiera tener aquí abajo. Al menos se arrastraban unos sobre otros, algunos gritando de dolor, otros meciéndose en posición fetal. Todos parecían quemados, atados hasta quedar irreconocibles, mientras más demonios de abajo vagaban entre ellos, torturándolos a su antojo con grandes con alas como las que nos sujetaban. Eran enormes bestias de 4 patas como el que mató a Pete, e incluso más que eso habían diablillos. Pequeñas cosas que eran como malditos niños pequeños deambulando entre los cuerpos en llamas, pinchando a algunos con bastones largos y riéndose mientras gritaban de dolor. Vi a un par de ellos reunidos alrededor de un cuerpo, desprendiendo carne quemada que había debajo. La persona a la que pertenecía miraba al cielo nublado con la mirada vacía, la boca abierta en un grito perpetuo, rogando por el fin de su vida después de la muerte, implorando alivio mientras simplemente le arrancaban más piel. Incluso mientras se la quitaba, podía ver cómo crecía piel nueva sobre ella, a la que volvieron a atacar, riendo a carcajadas mientras infligían el mayor dolor posible a las almas torturadas de abajo. Peor que las imágenes bajo mí era el olor. Una mezcla de carne quemada y podrida y el peor hedor a azufre que jamás había tenido la desgracia de inhalar. Sentí que me iba a ahogar, mientras el demonio me abría la maldita vida. Una garra dura se clavó en mi caja torácica, sacudiéndome con cada aleteo. Después de unos minutos, oh demonios, podrían haber sido horas. Creo que perdí el conocimiento 1 o 2 veces por la restricción del flujo de aire. Aterrizamos en otra formación rocosa, con el oficial y Selene preparados ante un enorme trono de piedra situado en el centro. Los demonios nos guiaron hacia abajo, con los 3 jadeando al caer al suelo de piedra. Al levantar la vista, vimos un cuerpo sentado en el trono cercano, aunque le faltaba casi toda la cabeza. El lado derecho de la cara estaba relativamente bien, pero el izquierdo estaba destrozado, como si un disparo lo hubiera atravesado y le hubiera arrancado gran parte del cráneo de arriba, incluyendo la falta del ojo izquierdo y la masa encefálica desprendida por el agujero. Mientras observábamos, el cuerpo se irguió, acercándose a nosotros mientras inspeccionaba. «Estos son regalos para ti, Satanás». El oficial se abalanzó, retrocediendo y haciendo un gesto de presentación con la mano. Entonces me di cuenta de que era él. Hitler, el maldito artífice de una de las peores atrocidades de la historia de la humanidad, de pie ante nosotros en las profundidades del infierno. Su ojo derecho brillaba con fuego mientras nos observaba, inspeccionándonos uno por uno mientras los demonios nos ayudaban a ponernos de pie. Al llegar a Vera, le puso una mano en el rostro, acariciándole la mejilla suavemente antes de continuar, dándole un codazo a Marcus en el vientre mientras lo miraba. «Necesitábamos 4 para el rey», murmuró, mirando al oficial. «Sí, mi Führer». Desafortunadamente, uno de ellos murió durante el descenso de la superficie. Sin embargo, la tenemos. Señaló a Selene, quien de repente pasó de su rostro impasible a la ira. «No, me lo prometiste. Me juraste que si traía los últimos sacrificios, mi hija y yo podríamos ser libres». Empezó a gritar, levantando una mano para abofetear a Hitler antes de que un gran rugido brotara de los pozos de fuego. Hitler se echó a reír. «Oh, nunca debes confiar en un hombre», sonrió Adolf con el lado izquierdo de la cara expuesto, con fragmentos de hueso y dientes incrustados en la piel.
Juro que es el único desde que llegué aquí. El suelo bajo nosotros tembló, estremeciéndose al ver algo moverse. Solo tardamos unos instantes en verlo aparecer a lo lejos. Un demonio, más grande que los demás y que se alzaba sobre las rocas donde estábamos, avanzó en la distancia. Sus grandes zancadas tardaron solo unos minutos en alcanzarnos. Sus ojos ardían con millones de llamas más pequeñas y una enorme M que podría tragarse edificios enteros si quisiera. Sus escamas eran enormes, más grandes que cualquier cosa que hubiera visto jamás. Su tamaño casi me hizo querer desconectarme por miedo a lo que pudiera significar. «Contemplen al gran profanador, el señor de las moscas, el que traerá nuestro cuarto Reich a la tierra», gritó Hitler, inclinándose ante el enorme demonio. Al hacerlo, este comenzó a hablar. «¿Has cumplido con tu parte del trato? Dios mío». Sentí como si la voz estuviera dentro de mi cabeza, aunque sacudía todo el suelo a mi alrededor. Bajé la vista, intentando recuperar el equilibrio mientras el mareo empezaba a apoderarse de mí, y vi unas líneas dibujadas en el suelo, formando un enorme círculo, ante el trono de piedra. «Los sacrificios restantes están aquí, mi señor», dijo Hitler, todavía con una profunda reverencia, sin atreverse a mirar al enorme demonio que tenía delante. La gran bestia empezó a encogerse mientras hablaba, y mis ojos apenas lo podían creer cuando finalmente bajó al suelo de piedra junto a nosotros. Un hombre increíblemente guapo, con una larga cabellera rubia, casi resplandeciente, se encontraba ante el débil exgobernante del Tercer Reich. Hitler volvió a hablar. «¿Ya has comido de la virgen que te di, señor?», dijo. «Fue suficiente», respondió Satanás, mirándonos a todos antes de volver la vista hacia Selene. «Esta es su madre». «En efecto, mi señor, este es el último sacrificio», respondió. «¿Dónde está mi hija?», gritó Selene, levantando el arma que ella aún llevaba enfundada a su costado y disparando a Satanás. La bala rozó su piel como si fuera de titanio. Sin apenas reacción, se acercó a ella, con una calma absoluta en el rostro, observándola de arriba abajo. Vera me miró fijamente, señalando con la cabeza el suelo donde estábamos. Me di cuenta de que había marcas grabadas en la piedra que formaban un enorme círculo de ruinas, el punto focal de la puerta del infierno. «Necesitamos sangre para activarla», ella articuló, asegurándose de que ningún nazi la viera. Satanás estaba ocupado observando a Selene, ahora acariciando su mejilla con una mano, bajando hasta su pecho, mirándola con hambre. «Tu hija era encantadora. Me pregunto si tú estarás a la altura de esa sensación», preguntó, acercando su boca al cuello y dándole un mordisco, sacando un poco de sangre antes de recostarse y lamerse los labios, saboreándolo. Tenía la esperanza de que algo de su sangre cayera al suelo y nos permitiera activar el círculo, pero sabía que haría falta más. Lentamente, saqué un cuchillo de mi cinturón, intentando ser discreto. Pero el oficial me vio y gritó a los demonios que nos rodeaban. «Chicos, deténganlos. Quítenles las armas y manténganlos abajo hasta que el gran señor esté listo». El oficial gritó, instando a los demonios que aún permanecían a un lado a que nos sujetaran. De repente, me arrojaron al suelo desde atrás. Las enormes garras escamosas nos empujaron hacia el corazón de la superficie rocosa, casi cortándome el aire de los pulmones una vez más. «Ahora, ¿qué deseas de mí a cambio de estos sacrificios?», preguntó Satanás a Hitler. «Deseo que la tierra, mi señor, reine durante un milenio como el Cuarto Reich», dijo, arrodillándose ante él e inclinando la cabeza. «Prepararé el mundo para tu venidero reinado. Inundaré los océanos con la sangre de los impuros. Crearé grandes ciudades en tu honor para que los demonios las gobiernen. Haré lo que me pidas», dijo Satanás. «Solo pido una pizca de poder para hacerlo», dijo Hitler. «Que así sea», respondió Satanás, despidiéndolo con un gesto sin importarle. Selene se quedó allí parada, mirando al suelo, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Dónde está mi hija?», preguntó. «¿No me escuchas? Tu hija está muerta. La usé para mi propio placer y luego la devoré», dijo Satanás, sin apenas mirarla mientras se alejaba. Selene solo soltó un estrangulamiento para detenerse, desplomándose de rodillas. Apretadas contra el suelo, Vera y yo estábamos una frente a la otra. La noté susurrar algo en voz baja, pero tardé un minuto en descifrar qué.
Era latín. Cantaba los derechos para cerrar la puerta del infierno que estaba justo bajo sus pies, con la esperanza de que la sangre se derramara sobre el círculo desde cualquier lugar y completara el ritual. Me miró fijamente mientras cantaba, asintiendo brevemente para que hiciera lo que fuera necesario para terminar nuestro trabajo. Asentí de vuelta, pensando a 1000 por hora, tratando de encontrar la mejor manera de derramar toda la sangre posible sobre el círculo antes de que se me ocurriera una idea. Respira hondo. No puedo dudar ahora, Arger. Abre bien la boca, saca la lengua y muerde fuerte. Has pasado por peores dolores. Pensé en mis adentros. Pero esto fue mucho más duro de lo que esperaba. Pero después de un par de mordiscos al corazón y de superar el dolor, lo superé. Por si acaso, me mordí la mejilla, lo que provocó que manara mucha sangre y caí al suelo. Vera seguía cantando, y un tenue resplandor comenzó a emanar del círculo a medida que aumentaba su voz. El oficial se dio cuenta primero y gritó para que alguien la detuviera, pero ya era demasiado tarde. Satanás solo nos miró mientras Hitler empezaba a proferir maldiciones a diestro y siniestro, buscando un arma con la que intentar matar a Vera. Se abalanzó sobre él, desesperado, intentando contener a un pisotón, pero fue demasiado tarde. A medida que la puerta del infierno comenzaba a cerrarse, la realidad empezó a distorsionarse a nuestro alrededor, ahuyentando a los demonios mientras gritaban al aire, con aire caliente saliendo de sus alas. Me quedé allí, golpeándolo en el lado herido de la cara, sintiendo sus mandíbulas apretándome los nudillos mientras Vera continuaba su ritual. El círculo brillaba cada vez con más intensidad. Marcus se puso de pie, tomó la pistola que se había caído al suelo y disparó al oficial para mantenerlo a raya. Satanás sonrió, mirándome a los ojos mientras la sangre goteaba de mi boca. Maldita sea, dolió. Pero debo decir que no es lo peor que podría haber pasado durante todo esto. Simplemente retrasas lo inevitable. Mi reinado llegará pronto. Con o sin estos secuaces, dijo, mirando a Hitler. No, mátenlos. No es de mi incumbencia todo esto, yo he cumplido nuestro trato. ¿Por qué los dejarían escapar?, gritó Hitler, abalanzándose sobre Satanás. El señor oscuro levantó una mano, haciendo un gesto con la muñeca y enviando al Führer a volar hacia los pozos de fuego. Nos vemos pronto. Estoy seguro. Tras estas palabras de Satanás, la realidad se desmoronó a nuestro alrededor. Los pozos ardientes se desvanecieron en la nada mientras el suelo rocoso se abría y cerraba antes de ser reemplazado finalmente por hormigón sólido. Las bombillas Hogen parpadearon repentinamente en lo alto. El aire frío reemplazó la atmósfera ardiente y sulfurosa que nos rodeaba. Mientras nos encontrábamos repentinamente en las profundidades del búnker, Selene y el oficial estaban en la habitación con nosotros. Selene se desplomó, sollozando de dolor, mientras el oficial miraba al frente. Marcus le apuntaba a la cabeza con una pistola. Levantó las manos, intentando hacer un gesto de rendición. ¿Todavía tienes esos explosivos?, le pregunté a Marcus, aunque la voz me salió confusa por lo mal que la tengo. Asintió, señalando con la cabeza el paquete de etiquetas que aún estaba en el suelo. Lo abrí, saqué unos cuantos bloques de C4 y los coloqué estratégicamente por la habitación mientras el oficial empezaba a llorar, suplicando por su vida. Cuando el último estuvo listo, agarré el detonador y lo activé con un pitido fuerte. Por favor, puedo ser útil. Perdónenme. Llévenme con sus comandantes. Les diré todo lo que sé. El oficial suplicaba, lloriqueando de miedo mientras hacíamos nuestro trabajo. Vera y Marcus se dirigieron a la puerta, asomándose por las escaleras para asegurarse de que no hubiera nada. Selena se sentó en el suelo, mirando al oficial con odio en los ojos. Le lancé un cuchillo. No te dejaremos salir vivo de aquí. Pero no me importa lo que hagas después de que nos vayamos, dije. El oficial saltó sobre el cuchillo en el suelo, pero no lo logró antes de que Marcus disparara un tiro, impactándolo en la rótula. Disparó otra bala, impactándolo en la rodilla opuesta por si acaso. Esto es por lo que le hiciste a mi amigo Pete, dijo Marcus. Le escupió al oficial antes de salir de la habitación. Selene solo me miró antes de recoger con cuidado el cuchillo del suelo, levantándolo para ver el filo brillar a la luz. Vera y yo salimos, cerrando la puerta tras nosotras mientras el oficial empezaba a gritar.
Caminamos de vuelta a la superficie, llegando al frío y gélido páramo y, para nuestra sorpresa, a los restos, ahora extinguidos, de nuestro avión. Nos acurrucamos dentro para resguardarnos de los elementos antes de presionar el detonador. Fuertes explosiones sacudieron el suelo bajo nuestros pies mientras el pequeño edificio, la única señal de que había algo bajo la superficie, empezó a humear y a incendiarse. Pasaron horas, sentados entre los escombros, antes de que un avión sobrevolara. Vera y Marcus salieron, les hicieron señas para que se detuvieran y dispararon bengalas para llamar su atención, como si fuera necesario, con la pila humeante de escombros aún ardiendo en las profundidades. Tras aterrizar, un piloto y un par de agentes nos recibieron, corrieron hacia nosotros y nos llevaron al avión, explicándonos que tenían un rastreador en caso de una emergencia como esta. Nosotros regresamos al colectivo para informar de nuestro éxito. Aunque no tengo muchas ganas de hablar. Definitivamente voy a pedir vacaciones después de esto. Quizás vea si Vera quiere acompañarme. Diría que, al menos, nos lo hemos ganado.